Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Dios les bendiga grandemente. Les saluda en nombre de Iglesia Luterana de Cristo, vuestro servidor Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Conociendo nuestro pasado para fortalecer nuestro futuro. Estábamos hablando en una ocasión anterior sobre la Iglesia mártir, la Iglesia cristiana de los primeros 2 siglos. Sin embargo, ahora nos entraremos a ocupar en la continuación de esa martirización que vivió el cristianismo. Pero ahora entraremos a ocuparnos de uno de los mártires, de algunos mártires puntuales y de los más ilustres de aquel tiempo, cuyo testimonio fiel llega a nosotros como un eco de fidelidad y de valor de los santos de Cristo Jesús, que fueron llamados a morir por su nombre. Uno de ellos es Ignacio de Antioquía. Durante 40 años actuó como pastor de de la floreciente iglesia de Antioquía, en la cual era muy querido y estimado por sus virtudes y dones espirituales. En la tercera persecución general que existió bajo el emperador romano Trajano, fue prendido o arrestado en Antioquía y el año 110 fue llevado a Roma para sufrir el martirio en el anfiteatro, en el cual murieron miles de cristianos, dicho sea de paso. Respecto de la historia de su martirio, citando las palabras de otro padre de la iglesia, Crisóstomo, que a su vez él las tomó de la homilía del sermón que pronunció en Antioquía en conmemoración a Ignacio de Antioquía. Y nos dice Crisóstomo: una guerra cruel se había encendido contra las iglesias, y como si la tierra estuviese dominada por una atroz tiranía, los fieles eran tomados en las piezas públicas, sin que tuvieran otro crimen que reprocharle que el de haber abandonado el error para entrar en las veredas de la verdad, y en las veredas de la piedad y del amor, de haber renunciado a las supersticiones de los demonios, de reconocer al Dios verdadero y adorar a su Hijo unigénito. La religión que profesaban esos ardientes partidarios les hacía merecedores de coronas, aplausos y honores. Y sin embargo, era por causa de esa fe que ellos profesaban que se les castigaba y se les hacía sufrir 1000 formas de suplicio a los que habían abrazado la fe, y mayormente a los que dirigían las iglesias, porque el demonio, lleno de astucia y malicia, creía que venciendo a los pastores les sería fácil dominar al rebaño. Pero el que confunde los designios de los malvados, Dios, quiso mostrarle que no son los hombres los que gobiernan las iglesias, sino que es Él mismo que dirige a los creyentes de todo lugar, y permitió que los pastores fuesen entregados al suplicio, para que viese su muerte. Y entonces, lejos de detener el progreso del Evangelio, no hacían otra cosa sino extender su reino, y mostrarles que la doctrina cristiana no viene de hombres, sino que tiene su fuente en los cielos, que es Dios quien gobierna todas las iglesias del mundo y que es imposible triunfar cuando se hace la guerra contra Dios el Altísimo. Así nos decía sobre la muerte de Antioquía. Al ser condenado Ignacio, se resolvió que fuera llevado a Roma para morir en el circo romano, otro lugar en donde murieron tantos miles de cristianos. Fue llevado por 10 soldados, a los que él llamaba 10 leopardos, a causa del deleite que tenían en hacerle sufrir a Ignacio toda clase de crueldades. Las iglesias que había entre Antioquía y Roma, entonces, al enterarse de ese viaje, salían al encuentro del peregrino futuro mártir, y se agrupaban en torno suyo para verlo, saludarle y animarle. En Esmirna, por ejemplo, tuvo el gozo de encontrarse con Policarpo. Sobre el trayecto de Antioquía a Roma, nos dice otro padre de la iglesia, Crisóstomo: otra astucia de Satanás consistía en no hacer morir a los pastores en las iglesias donde actuaban, sino que los transportaba a un país lejano. Creía debilitarlos, privándoles de las cosas necesarias, cansándolos en la larga ruta. Fue así como hizo con el bienaventurado Ignacio. Lo obligó a pasar de Antioquía a Roma, haciéndole ver una distancia enorme y esperando abatir su constancia por las dificultades de un viaje largo y obviamente penoso. Pero él ignoraba que, teniendo a Jesús por compañero de ese viaje,
sería aún más robusto, daría más pruebas de la fuerza de su alma y confirmaría las iglesias en la fe. Las ciudades acudían de todas partes al camino para animar a ese valiente caminante. Le traían víveres en abundancia, le sostenían por medio de sus oraciones y enviándole delegados. Y ellos mismos recibían no poca consolación, viendo al futuro mártir correr hacia la muerte con el afán de un cristiano llamado al reino de los cielos. Su mismo viaje y el ardor y la serenidad de su rostro hacían ver a todos los fieles de esas ciudades que no era la muerte a la que iba, sino a la vida nueva, a la posesión del reino celestial. Instruía a las ciudades que había en su camino, les enseñaba, tanto por su mismo viaje como por sus sermones y sus discursos. Y lo que sucedió a los judíos con Pablo cuando lo cargaron de cadenas para enviarlo a Roma, creyendo enviarlo a la muerte, mientras estaba enviando un maestro a los judíos que habitaban en Roma, se cumplió de nuevo con Ignacio, y de modo aún más notable, porque no solamente para los cristianos que habitaban en Roma, sino para todas las ciudades que habían en el trayecto. Así fue un maestro admirable, formidable, que le enseñaba a no hacer caso en esta vía a la gente de esta vía pasajera, a no tener en cuenta para nada las cosas visibles, a no suspirar sino por los bienes futuros, a mirar hacia los cielos, a no atemorizarse por ningún mal ni por ninguna de las penas de esta vida. Esas eran las enseñanzas que él entregaba, y otras más, a todos los pueblos por los cuales pasaba. Sobre su muerte en el inmenso Coliseo romano se nos dice que fue condenado a morir fuera de la ciudad. No fue, condenado a morir fuera de la ciudad ni en la prisión, ni en un lugar apartado, pero sufrió el martirio en la solemnidad de los mal llamados juegos, en presencia de toda la ciudad congregada para ese grotesco espectáculo, siendo dado como presa a las bestias feroces que lanzaron contra él. Murió así, de esa manera, para que levantando un trofeo contra el demonio, en presencia de todos los espectadores, tuviesen envidia de tales combates y se mostrasen llenos de admiración ante el coraje que le hacían morir sin pena y hasta con satisfacción. Veía con alegría a las bestias feroces, no como quien tenía que morir, sino como quien estaba llamando a una vía mejor, a la vía espiritual. Fue también una obra muy importante la que hizo Ignacio al escribir cartas a las iglesias durante su viaje. Es en estas que se hallan los datos principales de su martirio. Es lamentable que los sostenedores del Vaticano y sus seguidores hayan redactado cartas atribuyéndoselas a Ignacio, lamentablemente. Y aún incluso adulteraron las que eran aparentemente auténticas. Uno de los problemas más controvertidos sobre la literatura cristiana del segundo siglo es lo relacionado con la autenticidad de las cartas que se le atribuyen a Ignacio. La crítica histórica actual rechaza como apócrifas 5 de las actuales existentes, de un total de 12, y considera solamente a 7 como genuinas. Sin duda, una gran y hermosa lección las que nos dejó Ignacio de Antioquía, que no abandonó la fe pese a estar al borde del martirio. Otro gran hombre, siervo de Dios, fue Policarpo de Esmirna. Después de Trajano, subió al trono del Imperio Romano Adriano, durante cuyo reinado hubo también persecuciones leves, levantadas generalmente por el populacho incitado por los sacerdotes romanos, del Imperio Romano. Al emperador Adriano, sin embargo, le sucedió Antonio Pío en el año 138, que curiosamente, a diferencia de la mayor parte de sus colegas, se distinguió por su rectitud y su bondad. Los cristianos, de hecho, no fueron perseguidos por él, y hasta es probable de que él dio órdenes expresas de que no fuesen molestados a causa de su fe. Pero esto no impidió que algunas iglesias de Asia fueran asoladas por el adversario, lo que indujo a Justino Mártir a dirigirle su primera apología, un texto muy conocido, lo cual parece que influyó para mantener la paz de las iglesias durante los 23 años de su reinado. Pero en el año 161 subió al trono Marco Aurelio, bajo cuyo reinado tuvo lugar la cuarta persecución general contra el cristianismo. Es sorprendente que este filósofo monarca, a diferencia de la mayoría de sus colegas que eran gente muy ignorante,
de poco conocimiento, al que la historia puede presentar como, de hecho, se le presenta a él, a Marco Aurelio, como un buen gobernante, sin embargo haya manchado su conducta con persecuciones tan crueles como extensas en contra del cristianismo. Sus ideas religiosas y filosóficas, de hecho, obviamente lo extraviaron. Creía él sinceramente en la existencia de los dioses, y las muchas calamidades públicas que azotaron al imperio romano las creyó enviadas por los dioses como castigo por la hostilidad de los cristianos al paganismo, cosa que por supuesto era verdad. Los edictos entonces de persecución ordenaban que los cristianos fuesen sometidos a la tortura para lograr que ofreciesen sacrificios a los dioses, sacrificios que por supuesto, y gloria a Dios por ello, jamás se entregaron. La persecución se hizo sentir entonces por todas partes del imperio, pero fue en Asia particularmente donde las iglesias tuvieron que sufrir atrocidades aún más grotescas y gigantescas. Se unía contra los cristianos los sacerdotes del culto nacional, la gente enfurecida, los judíos influyentes en las ciudades que no habían aceptado el cristianismo, y más encima los jueces y magistrados. Ahora mencionemos algunas de las víctimas más ilustres de aquella persecución bajo Marco Aurelio. Entre esos está, como les decía, Policarpo de Esmirna y Justino Mártir. Policarpo conoció el Evangelio en los años tempranos de su vida y se consagró de corazón a pastorear la iglesia de Esmirna, en la cual actuó durante muchos años. Era venerado y respetado por todos, no por especialmente por su piedad que hacía evidente en su estilo de vida, y el espíritu cristiano que animaba todos sus actos. En el año 167 la persecución se levanta nuevamente contra las iglesias de toda la región que circunda la zona de Esmirna. Y así el procónsul de Asia, hasta entonces no había mostrado hostilidad, pero fue arrastrado por la mala corriente de los sacerdotes romanos y los judíos intolerantes. Su método consistía en hacer una exhibición de los instrumentos de tortura y de los animales salvajes a los cuales serían arrojados los que no quisieran renegar de su fe cristiana. Si con esto no conseguía atemorizar a los cristianos, obviamente los condenaba a muerte. Y en medio de indescriptibles tormentos que horrorizaban aún a los mismos espectadores paganos, a los mismos romanos causaban horror estos tormentos, los cristianos sin embargo mostraban una hermosa tranquilidad y resignación que envió a incluso los verdugos no podían comprender. Existe una carta que la iglesia de Esmirna envió a las iglesias hermanas, en la cual se halla un relato detallado de los sufrimientos y que fueron expuestos, y de la manera como supieron llevarlos con resignación y constancia. Nos decía, dice la iglesia, que en medio de los sufrimientos estaban ausentes del cuerpo, o que el Señor estaba al lado de ellos y caminaba entre ellos, y que reposando en la gracia de Cristo, despreciaban los tormentos de este mundo. No es extraño entonces que en estas circunstancias ocurriesen algunos casos de fanatismo. Se dice que un cierto frigio llamado Quinto se presentó ante el tribunal del procónsul declarando que era cristiano y que quería sufrir por su fe. Pero cuando le mostraron las bestias salvajes, su ánimo falso, evidentemente, cedió y ofreció sacrificios con mucha facilidad a los ídolos jurando por el genio del emperador. La Iglesia desaprobó, por supuesto, este acto de extravagancia, porque el Evangelio, sin duda, no está para buscar la muerte voluntariamente. La ciudad quería el martirio, sin embargo, y la multitud clamaba pidiendo que Policarpo fuese arrojado a las fieras. Cuando el ya anciano Policarpo lo supo, pensó en quedarse quieto esperando que Dios determinara lo que pasara con él. Pero los hermanos le rogaron que se ocultase en una aldea vecina. Pero llegó Policarpo y aparecieron los soldados buscándole, pues había sido traicionado por unos de los que estaban junto a él en su huida. Pudo escaparse incluso esta vez, pero las autoridades, sometiendo a la tortura a 2 esclavos, lograron que uno declarase el lugar en donde se encontraba. Entonces, cuando Policarpo se vio frente a sus seguidores, comprendió que obviamente su fin ya estaba cerca, y dijo: hágase la voluntad de Dios.
pidió que diesen de comer y beber a los soldados que de hecho iban a arrestarle para ejecutarle, pidiendo a ellos solemnemente que se les permitiesen pasar una hora en oración con su Dios. Pero su corazón estaba tan lleno que durante 2 horas continuó, habló con su Padre Celestial, pidiéndole a él la fuerza que necesitaba para sufrir en el martirio. Los paganos estaban incluso conmovidos ante la actitud de este varón de Dios. Los oficiales entonces llevaron a Policarpo a la ciudad, montado arriba de un asno. Le salió al encuentro el principal magistrado policial, quien le hizo subir en su carro y dirigiéndose a él le dijo: ¿qué mal puede haber en decir mi señor el emperador y en sacrificar y así salvar mi vida? Policarpo no le respondía, pero como se le insistió, le contestó que no estaba dispuesto a rendir culto al emperador. Cuando vieron que no podían convencerlo, se enfurecieron contra él y empezaron a maltratarlo hasta arrojarlo al suelo desde el carro en que iban. Al comparecer delante del procónsul, éste le dijo que tuviese compasión de su edad avanzada, que jurase por el genio del emperador, así se le decía, y que diese pruebas de arrepentimiento, uniéndose a los gritos de la multitud que clamaba: afuera con los impíos. Policarpo miró serenamente a la multitud y señalándola con un gesto firme le dijo: afuera con los impíos. El procónsul entonces le dice: jura, maldice a Cristo y te pongo en libertad. Pero nuestro mártir le dijo: 86 años le he servido y él no me ha hecho sino solamente el bien. ¿Cómo puedo maldecir entonces a mi Señor y mi Salvador? Pero entonces el procónsul seguía el interrogatorio y Policarpo le decía entonces: bueno, si deseas saber lo que soy, te digo francamente que soy cristiano. Si quieres saber en qué consiste la doctrina cristiana, señálame un momento para oírme. El procónsul entonces, demostrando que quería salvar a nuestro mártir y que no compartía la idea de la multitud, le dijo: persuade al pueblo. Y Policarpo le dijo: yo me siento ligado a dar cuenta delante de ti, porque nuestra fe nos enseña a honrar a los magistrados establecidos por Dios, en lo que no afecte a nuestra salvación. Pero respecto a ellos, creo que a ellos refiriéndose a la gente, al populacho, que lo quería muerto, creo que son indignos de que me defienda delante de ellos. Aquí entonces el procónsul le amenazó con las bestias, pero como no consiguió mover el ánimo de aquel fiel testigo de Cristo, mandó a que los heraldos pregonasen en el circo: Policarpo ha confesado ser cristiano. Esto equivalía, por supuesto, a decir: este es el que enseña contra los dioses, el padre de los cristianos, el enemigo de las divinidades, el que enseña a abandonar el culto a los dioses, a no ofrecerles sacrificio. Y entonces el procónsul accedió al pedido de los judíos y paganos para levantar la hoguera. Cuando querían asegurarlo al poste, les dijo: dejadme así. El que me ha dado fuerzas para venir al encuentro de las llamas, también me dará fuerzas para permanecer firme en este poste. Y antes de que encendiesen el fuego, oró en fervor diciendo: oh Señor Todopoderoso, Dios, Padre de tu amado Hijo Jesucristo, de quien hemos recibido tu conocimiento, Dios de los ángeles y de toda la creación, de la raza humana y de los santos que viven en tu presencia. Te alabo de que me hayas tenido por digno en este día y en esta hora, de tener parte en el número de tus testigos en la copa de Cristo. Y así entonces partió a estar con el Señor aquel que le amó y sirvió fielmente durante muchos años y en medio de tantas pruebas. La muerte de este mártir, sin embargo, en vez de desvanecer la fe, fortaleció la fe de los demás cristianos que supieron de su muerte. Al verle morir tan serenamente, veían cumplidas en él las promesas de Cristo, de estar siempre con los suyos. Todo estaba, por supuesto, ordenado por la sabiduría. ¿De qué otra manera podía ser? Porque para que la Iglesia tuviera pruebas evidentes de que Cristo no la dejaría ni desampararía cuando tuviese que testificar, no la dejaría ni la desampararía cuando tuviese que testificar con el martirio.
Su muerte sirvió también para hacerles comprender mejor la naturaleza de la misión cristiana, lo que expresan en las cartas que hemos mencionado, escribiendo estas palabras. Él esperaba ser desatado, imitando en esto a nuestro Señor, y dejándonos un ejemplo que seguir, para que no miremos solo a lo que conduce a nuestra propia salvación, sino que seamos de utilidad a nuestro prójimo. Porque esta es la naturaleza del verdadero amor, buscar no solamente nuestra salvación, sino la salvación de todos nuestros hermanos. Bueno, la muerte triunfante, aunque mártir, de Policarpo aplacó temporalmente la ira de los perseguidores, y la iglesia de Esmirna entró temporalmente también en un periodo de paz y prosperidad espiritual. En una próxima sesión continuamos. Dios les bendiga y un saludo muy cordial de parte de la Iglesia Luterana de Cristo para todos vosotros. Hasta pronto.